Bendecido día, mi nombre es Jesús Briceño. Soy estudiante del tercer año de Derecho de la Universidad Valle del Monboy. A continuación les voy a hablar sobre el tema 8, que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. En cuanto a la responsabilidad civil contractual, esta comprende el régimen de la indemnización de daños y perjuicios derivados por el incumplimiento de una obligación emanada de un contrato. Por cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, esta se basa en la indemnización por daños y perjuicios causados por el incumplimiento de una obligación, sin que exista ningún vínculo previo y ningún contrato. Definición legal del hecho ilícito. Para el fundamento legal, el hecho ilícito, indicamos el artículo 1185 del Código Civil, donde se expresa que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Lo antes mencionado no señala las situaciones de hecho en las que incurren las personas y afecta a otras. Por ello se ve en la obligación de reparar lo causado, porque la víctima tiene derecho a que se repare el daño. Elementos del hecho ilícito. Fácilmente se puede determinar los elementos esenciales para que haya cabida de la responsabilidad civil extracontractual. Estos son el daño, la culpa, la relación de causalidad. Dicho esto, sabemos que se haya producido un daño, que la persona responsable haya incurrido en una conducta culposa y que ésta haya sido la causa jurídica del daño. Otros tipos de responsabilidad desde otras perspectivas, la culpa, el daño y la relación de causalidad pueden dar lugar a otro tipo de responsabilidades como responsabilidad moral y responsabilidad penal. La responsabilidad moral se basa en una especie de guía interna que orienta a cada persona respecto a su modo de actuar, teniendo en cuenta las consecuencias de sus actos. La responsabilidad moral se asocia a la valoración positiva o negativa de las acciones. Como bien sabemos y hemos estudiado, la responsabilidad penal es el deber de enfrentarse a las consecuencias penales de un delito. Estas consecuencias implican generalmente la imposición de una pena, de medidas de seguridad o de un castigo proporcional al delito cometido. A continuación, el tema 9. La culpa. En cuanto al concepto, debemos saber que la doctrina no ha determinado un concepto preciso, pero diversos doctrinarios tienen su postura. Levy, que la culpa es la violación de la confianza legítima engañada, cuando otro sujeto de derecho no desarrolla esa conducta, está incurriendo en culpa. Por otro lado, Sabatier determina la culpa como una inejecución de un deber que la persona debía conocer y observar. Para ello, parte de la idea de que toda persona debe observar una conducta predeterminada que es hallada en el deber de observar. Entonces, toda persona se encuentra sometida a la obligación de desarrollar una predeterminada conducta o actividad. Clases de culpa. Existen diversas clases de culpa que la doctrina se ha encargado de clasificar, siendo las siguientes. Según consista en una actividad negativa, no hacer, o positiva, hacer, desarrollado por el deudor. La negligencia. Si la culpa consiste en que el deudor desarrolle una actividad negativa, un no hacer, una simple abstención, estamos en presencia de una culpa negativa, es decir, la negligencia. La imprudencia. Esta clase de culpa consiste en el que el deudor desarrolla una actividad o conducta que no debía realizar, es decir, en un hacer estamos en presencia de una culpa positiva, llamada imprudencia, según se refiere a los actos intencionales o los culposos propiamente dichos. Existen dos acepciones del término culpa. Culpa latum sensu, la cual comprende los actos intencionales, doloso, por parte del deudor y también los actos no intencionales como la simple imprudencia o negligencia. Culpa extractus sensu comprende solo los actos no intencionales, los propiamente culposos como la negligencia y la imprudencia. Esta excluye los actos intencionales o dolosos.
Según su gradación o grado de gravedad, esta consiste en no aportar los negocios propios en el cuidado de las personas menos cuidadosas y más no dejan aportar a sus negocios. Sistema de apreciación de la culpa. La apreciación de la culpa constituye un problema central de la responsabilidad civil, siendo vinculada de manera resistente a la conducta del deudor, lo que conlleva a entender la obligación como un deber de conducta tipificado en la ley. A partir de esta idea se distingue la obligación de la prestación, lo que permite destacar la admisión de las obligaciones de resultado, ya que el deudor podrá siempre excluir la responsabilidad, probando que ha sido diligente. La culpa, ya sea contractual o extracontractual, requiere una comparación en un modelo preestablecido de conducta, siendo aplicable a la apreciación de abstracto, in abstracto. Seguidamente, tema 10, el daño. El daño se determina de una manera general por los daños y perjuicios. Se entiende toda disminución o pérdida que experimente una persona en su patrimonio o acervo material o en un acervo moral. En otras definiciones, el daño era toda disminución o pérdida experimentada en una cosa material, integrante del patrimonio de la víctima, y perjuicios, toda ganancia o beneficio dejado de obtener. Clases de daños y perjuicios. Se distinguen diferentes clasificaciones de daños y perjuicios, partiendo desde diversas perspectivas, según el origen del daño. Provenga este del incumplimiento culposo de una obligación derivada de un contrato o de una obligación derivada de una fuente distinta a la del contrato. Tenemos daños y perjuicios contractuales y daños y perjuicios extracontractuales. Según la naturaleza de interés afectado, sea que se trate de un daño causado al aspecto económico o patrimonial o al aspecto moral. Daño material o daño patrimonial. Daño moral o daño no patrimonial. Y daño a la integridad física, según el daño sea consecuencia inmediata del incumplimiento culposo de una obligación, o su consecuencia inmediata o lejana, daños y perjuicios indirectos, según el daño se derive del incumplimiento definitivo, total o parcial, de una obligación o del retardo culposo en el cumplimiento de la misma. Daños y perjuicios compensatorios y daños y perjuicios moratorios, según que los daños y perjuicios consisten en una disminución inmediata del patrimonio de la persona que le experimenta o en el no aumento del mismo por habérsele privado de alguna utilidad considerada como de seguro ingreso en dicho patrimonio. Daño emergente y lucro cesante. Requisitos del daño. Debe ser cierto. En este aspecto, el daño debe existir, es decir, la víctima debe haberlo experimentado y su existencia no puede ser hipotética. El daño debe ser determinado o determinable. En este requisito, el reclamante deberá especificar los daños y determinarlos en su extensión y cuantía. En cuanto de no ser posible hacerlo en un primer momento, puede fijarse en su extensión para que sea determinada su cuantía por expertos. El daño no debe haber sido reparado. Para que la acción por responsabilidad civil exista, es necesario que el daño sufrido por la víctima no haya sido reparado. El problema se plantea cuando una tercera persona es la que ha indemnizado a la víctima, y entonces se hace necesario entrar a distinguir por cuáles causas fue pagada por el tercero. El daño debe ser personal o quien lo reclama. Primordialmente, solo el daño puede reclamarlo la propia víctima y nadie puede reclamar el daño moral sufrido por otro. Sin embargo, se admite que como dentro del patrimonio de una persona forman parte las acciones que pueda tener por reparación de un daño. Sistemática legal en el derecho venezolano. El Código Civil acopia los principios más importantes en materia de indemnización de los daños y perjuicios
y dentro de su articulado se refiere a los diversos casos de responsabilidad civil, contractual y extracontextual. Tema 11. Relación de causalidad. Definición. En cuanto a la definición, tenemos que la relación de causalidad es uno de los requisitos fundamentales para que nazca el derecho a ser indemnizado. Se trata de establecer una conexión o relación causa-efecto entre el hecho lesivo y el daño sufrido. Por otra parte, como nos referimos indistintamente a ella a lo largo de este ensayo, la causalidad es uno de los tres elementos constitutivos de la responsabilidad civil en el derecho venezolano. Dentro de este contexto, reiteramos, sin causalidad no hay responsabilidad civil. Por tanto, el presente ensayo se relaciona con la existencia misma de la responsabilidad y la respectiva obligación de indemnizar, y no con el monto de dicha responsabilidad o cuantificación del daño. Estado actual de la relación causalidad en el derecho venezolano. Iniciamos con que la teoría predominante, la causa adecuada, entonces diversas teorías han intentado explicar el fenómeno de causalidad. Entendemos que ello se debe principalmente a la innegable realidad de que la mayoría de los casos en los que se causa un daño, será sumamente difícil, por no decir imposible, aislar un único hecho como el antecedente de dicho daño, es decir, como su causa. El tratamiento por el operador jurídico debe ser casuístico, aun cuando la teoría de la causalidad adecuada, la que mejor describe al fenómeno de acuerdo a la doctrina nacional. Existe también el consenso de que el juez debe evaluar la existencia y no causalidad en cada caso en concreto. Por otra parte, Maduro Luyando indica que para determinar si hay o no vínculo de causalidad, todas las teorías constituyen un valioso elemento, pero el juez tiene que abstenerse en gran parte a su sensibilidad, a tomar en cuenta las circunstancias objetivas y pragmáticas para llevar una conclusión adecuada. Cuando se incumple una obligación de resultado, se presume la causalidad, aun cuando hemos insistido en la importancia de la causalidad. Para la existencia de la responsabilidad civil, así como en la complejidad del fenómeno, la doctrina es consistente en afirmar que ante el incumplimiento de una obligación de resultado, se presume que existió causalidad entre el hecho del agente, el incumplimiento y el daño que eventualmente se genere. Dicha presunción es, por supuesto, desvirtuable. Para ello, el deudor debe probar que el incumplimiento se debió a una causa extraña, no imputable. Muchas gracias.